ayuda a lo que busca el rectorado, que es hacer efectivas las cesantías. ¿Por qué? Porque les da una legitimidad. No se toca el tema, no se habla, no hay nadie en contra, bueno, lo puedo hacer. La idea justamente de hacer por ahí un paro activo con contenido es que la gente pueda tomar conciencia, estudiantes sobre todo, docentes también, hay docentes que no se adhirieron, no tocaron el tema, me parece que es por ahí un poco de falta de solidaridad con el compañero profesor o con los jefes de las cátedras, porque es un tema que nos está tocando a todos. Hay hoy aproximadamente 150 docentes que quieren cesantear dentro de una semana, nada. Al principio eran 500, se fue bajando, las listas fueron cambiando y demás, pero estamos hablando de 350 personas que un día para el otro se quedan sin su trabajo, después de haber dado durante muchísimos años cosas a la facultad, después de manejar cátedras, formar investigadores, formar más profesores, formar alumnos. Son esas personas que de alguna manera le dan mucho más valor al título que uno tiene. Muchas veces hablamos del prestigio que tiene la U y demás. Bueno, muchas veces, gracias a estos profesores y otros y muchos más, es que está ese prestigio formado. Y un día para otro perdemos. Las facultades sociales es una de las más afectadas, de hecho. La carrera de relación de trabajo también es uno de los más afectados. Y por ahí, como crítica de pronto, vemos que muchas veces en las reuniones con el gremio o incluso la del decano que convocó hace poco, la participación no es la que se espera. Si fuese mayor, seguramente se hubiesen frenado. Yo por lo menos tengo fe de eso. Si hubiese una participación activa, habría más presión y hoy no tendríamos que estar diciendo, che, hay paro docente, voy a clase, no hay clase, no, directamente una vez de Santiago no habría paro, o bueno, no habría paro por los salarios, que es otro tema también que se toca. Entonces, un poco la idea de la actividad es eso, apuntar a decir sí, ok, paramos, pero le damos un contenido, no vaciamos la facultad, que de alguna manera lo que hace es ayudar a que las entidades se efectivicen. Así que convocamos a un representante del gremio de AGD que nos va a contar, el Néstor, tendré que estar llamando más tarde, ocurre que lo agarramos para una entrevista. Por suerte está saliendo en los medios, eso es muy importante. Está Roxana Sánchez, que es consejera de Relaciones con el Trabajo por el espacio de Administración RT, en lo que es la minoría en la Junta de Carrera. Y bueno, el gobierno de ya lo tienen que conocer, participa de la comisión de AGD. Ha escrito algunos documentos que yo lo leí, lo recomiendo leer, sobre la cuestión de las cesantías, y no solo por ahí hechos históricos, cómo se fue dando, sino temas que también se ven en esta materia, la cuestión del maltrato laboral, lo que significa estar expulsando a gente de institución, así que seguramente nos puede orientar más en el tema. Dentro de poco vamos a socializar. Este fin de semana me pongo. Muy bueno. Está muy bueno. Yo leía como estudiante, cuando era un estudiante es como súper ágil de leer. Sí, no sé cómo. Pensando en un estudiante es súper ágil de leer el documento, el artículo. Son 9 páginas, claro. Son 9 páginas, es como entender todo el problema rápido. Así que. Claro, desde una perspectiva consistente con la carrera, efectivamente, sí. O sea, tiene un bastante teórico, pero me refiero que tiene a la vez es ameno y es ágil de leer. Esa fue la intención, porque además esa nota la escribí a pedido del equipo de investigación que integro en Económicas, en donde estoy en investigación ad honorem, o sea que yo estoy en las dos temáticas, cesantías y ad honorem, para ser presentada en foros internacionales. Efectivamente va a ser publicada, va a ser presentado probablemente en un coloquio en el norte, en Canadá, y va a ser publicada en una revista universitaria de Venezuela. Y ya está, digamos, tiene su difusión justamente en Económicas, más todo lo que yo, dado la situación que estamos atravesando, fui difundiéndolo, así que terminado el aviso, Sí, lo vamos a subir a la página. La idea un poco de retirar más justamente el informe y demás. y también les envié la clase magistral mía en el acto del 8 de junio del año pasado, que es un resumen de cómo afrontábamos, veíamos la problemática en ese momento. Porque hay más elementos, por supuesto, casi un año después, hay más elementos de todo índole. Sí, hace un año puntualmente muchos docentes
hoy hay docentes que no saben qué va a pasar, imagínense, es un año. Esto salió en diciembre de 2011, o casualidad, de que todo el mundo fiestas, vacaciones y demás, para ser efectivos en marzo. Entonces, muchos no estaban ni enterados. La mayoría ya que estaban enterados de que iban a haber cesantías. Se enteraron muchos, de hecho, porque o no cobraron en el banco, o les llegó un comunicado del gremio que decía, bueno, cesanteados docentes, que de pronto se encontraban en esa lista. Hoy quizás realmente hay más información, tristemente. Porque no apareció su materia a la cartelera en las facultades. Hay facultades que han tenido un comportamiento francamente, han tenido y tienen un comportamiento francamente salvaje. La FADO, quizá la cabeza, FADO, psicología, etc. Nosotros en sociales vivimos comparativamente, ¿no? Una situación de privilegio, porque por empezar el decano y el consejo directivo por unanimidad apoyan el reclamo nuestro. Y además, bueno, por el clima que supone ciencias sociales, la historia, la trayectoria y demás. Yo les puedo decir con toda franqueza, yo soy de hablar muy francamente, acá está un miembro del equipo de la cátedra, ahí entiendo que, bueno, Rosana fue alumna, he escuchado, pasó por la experiencia penosa de escuchar mis clases, no sé si alguien más fue alumno mío, pero entonces, ¿qué iba a decir? Esta es una de las razones por las cuales se justifica la cesárea. No dijimos pruebas, vos no las sabés. Tenemos un rector ignorante. Tenemos un rector ignorante, esa es una de las problemáticas en la conducción del doctorado. De la misma manera, como Néstor si estuviera, como él es un negociador, además seguramente no suscribiría lo que yo estoy diciendo, pero como yo no tengo las mismas obligaciones, puedo decirlo, y además se lo diría al rector en la cara. Lo cual quiebra, salvo los periodos de las dictaduras, y yo me mando a hablar, pero no sé. Yo iba a sugerir algo cortito, porque no sé si todos están al tanto de qué estamos hablando. Quizás me parece que un párrafo de qué se trata el tema. Bueno, ¿cómo? Sí, las cesantías, hay gente que le gusta decir son jubilaciones. En realidad no se puede hablar de jubilaciones porque uno se jubila cuando cumple determinada edad, determinados criterios como que se grayan de derechos de seguridad social, pero nosotros todos sabemos que ya se determina cantidad de años de aporte y demás, hay todo un proceso de carta de documentos, unos procedimientos formales, y uno de alguna manera decide jubilarse. Acá, mágicamente, de un día para el otro, agarran un grupo de docentes que están de mayores de 35 años, con cargos interinos, a los cuales directamente los jubilan forzosamente, por ahí sería la idea más correcta. Por eso se habla de cesantías, no se habla de despidos o de jubilaciones, porque incluso en un despido te ponen una carta de documento, o se sientan enfrente tuyo y te dicen, estás despedido. Acá no. Pero discúlpame, porque jubilación forzosa tiene que ver con dejarte cesante sin saber si cumplir con los requisitos jubilatorios. Porque uno no requisitos le da, pero no. A ver si Mauro y Paula me dejan y Claro, si les parece cerraste para responder a esta expectativa de eso deseo. Eso. En el año 2009, el Congreso de la Nación vota por absoluta unanimidad, es decir, con todos los bloques, la totalidad de los senadores y la totalidad de los diputados, una ley, la 26.508. Ley que tiene como cuestión de fondo lo que hace a derecho de los docentes universitarios a jubilarse y que tiene, por tratarse del Congreso de la Nación, valor, proyección, vigencia en todo el territorio nacional. Esa ley, entre otros méritos con los que cuenta, y quizá el mérito sustancial, es que es el resultado no solo de la unanimidad de todos los bloques, sino de un persistente trabajo realizado por las organizaciones gremiales, particularmente la Jornada Histórica, y cuya versión en la UBA es la GEDE.
en la cual yo integro en este momento la comisión de docentes afectados o afectables por la cesantía. Hay otro colega de participación más esporádica, más irregular, que no recuerdo el nombre, de RT, digamos, forma parte, sería de la comisión ampliada. Yo integro el núcleo duro de la comisión. Eso es la ley 26.508. Y la ley 26.508 establece como pauta fundamental que todo docente universitario a los 65 años de edad ejerce el derecho a opción, tiene derecho a ejercer el derecho a opción, valga la redundancia. El derecho a opción es el de decidir por propia voluntad caducar de su cargo docente con la finalidad, por ejemplo, de tramitar la jubilación o continuar ejerciendo activamente la docencia o la investigación, o la docencia y la investigación según los equipos que integran, etc., hasta los 70 años de edad. La gestión de la UBA, desde el mismo momento que la ley es promulgada, la gestión de la UBA desconoce esa ley, para lo cual se vale de artimañas, de arbitrariedades, etcétera, etcétera. Entre las artimañas, presentaciones judiciales. En esas presentaciones judiciales, inicialmente, y en lo que hace a la constitucionalidad de la ley, que es lo primero que la gestión de la UBA quiso objetar, el Poder Judicial se pidió y declaró la constitucionalidad de la ley. Entonces, a partir de allí, la UBA, que tiene común la gestión de la UBA, mejor dicho, que tiene como una meta tosudamente planteada, terminar con los docentes de 65 años y más, así podríamos resumirlo, buscó otros vericuetos con interposición continua de todo tipo de acciones ante el Poder Judicial. El Poder Judicial en este tema tiene su complicación, porque hay varias cuestiones a considerar. En primer lugar, y esto tiene mucho de lo que quizás voy a comentar, tiene mucho que ver con la formación de ustedes y la práctica profesional de ustedes. El Poder Judicial, como ustedes saben, tiene varios fueros. Uno es el laboral, otro es el contencioso administrativo, el civil, el civil comercial, el penal, etc. Naturalmente, desde el punto de vista de nuestra perspectiva inicial, y sobre esa base procedieron los abogados, el equipo de abogados de la GD, que son expertos laboralistas. Uno de ellos es uno de los inspiradores de la ley, Horacio González, que no es Horacio González, abogado, no Horacio González, el sociólogo, director de la Biblioteca Nacional, que es Horacio González, el abogado. Digo porque en algunos momentos se publicó en los medios y hubo confusiones. Suponía que Horacio González era los medios, periodista, y otra que era Horacio González, y se refería a ese Horacio, digamos, nuestro antiguo compañero acá en las facultades sociales. Se trata de este abogado, es uno de los inspiradores de la ley, un equivalente de Recalde, pero yo diría, discúlpenme la expresión, bueno. Horacio González, que es uno de los inspiradores, es como el pope de los abogados laboralistas que contamos en la gente. Los abogados, siguiendo con buen tino la problemática en cuestión, que es lo más lógico, lo que seguramente pensarían ustedes, comenzaron presentando las distintas acciones, demandas y demás en el fuero laboral. Y el fuero laboral lo rechazó sistemáticamente, escudándose en que en la UBA no hay patronal, no hay relación obrero-empleador, empleado-empleador, etcétera, como acontece en la actividad privada. No sé si ustedes están tanto de que eso suele hacer el fuero laboral. Lo hace con la UBA y lo hace en general, aparentemente. Recuerden que yo no soy un conocedor de eso.
conozco de otras cosas, pero no de esto, pero de acuerdo a lo que dicen nuestros compañeros abogados y los colegas, compañeros más entrenados como Néstor Correa, etc., lo que dicen es que es una práctica del fuero laboral en general cuando se trata de tramitar juicios de empleados o de obreros, digamos, de contratados en contra del Estado. Entonces patean la pelota al contencioso administrativo. El contencioso administrativo también se hace dificultoso porque esgrimen distintas razones, etcétera, etcétera, el núcleo de lo cual tiene que ver con que la Facultad de Derecho, su decanato, sus autoridades que tienen posición claramente tomada, más allá de ciertas ambivalencias o ambigüedad a favor de las cesantías, opera como un freno y ahí hay toda una roca. Yo tengo una vieja idea respecto de que hay que independizar al Poder Judicial de las facultades de Derecho. Si ustedes creen que la ley y el orden, la serie norteamericana, para los que la hayan visto, es el modelo de justicia que esperamos, lamento por usted. Me molesta particularmente eso de que abogados, defensores, fiscales, jueces roten entre sí, que se encuentren en el bar después de supuestamente haberse enfrentado con un jurado de 12 tontos para decidir el destino de un pobre tipo generalmente negro que es condenado a muerte. Me parece particularmente pernicioso y lo estamos comprobando en este caso. Fiscales, jueces, abogados, se conocen, se juntan desde los 18 años, comparten todo, el desayuno, todo, hasta el lecho, y después van y se pelean supuestamente, qué sé yo, y nosotros terminamos siendo víctimas de eso. Así que considero a la vez simplemente considerar que desde el 83 en adelante todos los presidentes de la ciudad han sido Masones. ¿Cómo? Masones. No tengo. Masones algunos, digo, ahí, ¿no? Masones. Una abogacía. Sí. Bueno, en Estados Unidos, lo de la ley ahora son todos masones. Bueno, entonces volviendo al punto. El tema es que en el Poder Judicial, si bien estamos presentando, hemos logrado cautelares exitosas y demás, la lucha es por momentos de pareja bastante difícil y se da una situación de impasse. Entonces, como muy bien señaló Mauro, nosotros hemos ido frenando la oleada inicial de despidos o de cesantías de esta manera gracias a la presión política, a la acción política, a la movilización, a la participación que han tenido bastantes docentes de toda la UBA y en particular, hay que decirlo, de Ciencias Sociales, que es la que tiene, por un lado es una de las más afectadas, junto con el CBC, y por otro lado, una de las que tiene indudablemente mayor compromiso y vocación de lucha. También, digamos, habría que incluir en buena medida filosofía en esto, ¿no? Entonces, la situación es, hay una ley que establece claramente 65 años por 5 años de derecho a opción para poder jubilarse a los 70, y que esa ley la UBA desconoce. La UBA, o la gestión de la UBA, mejor dicho, porque la UBA somos todos, la gestión de la UBA, ¿qué argumento esgrime? Después de haber caducado la inconstitucionalidad, esgrime el de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria, que muy bien la calificó Gándara el otro día en una de las movilizaciones que hicimos frente al rectorado, en términos de la gestión de la UBA, hay que leerlo como autonomía patronal. Es una grave confusión, yo no voy a contarles ahora, espero que ustedes sepan, y si no saben mucho, les propongo investigarlo, indagarlo. Yo en la cátedra en los últimos cuatrimestres insistí bastante con los alumnos que se metan, en el internet, en documentos y demás, acerca de qué significó la autonomía universitaria. Por supuesto, la autonomía universitaria, que es un planteo original argentino, que se inicia en Córdoba y se propaga después a Buenos Aires, y hasta tiene influencia en otros países, en donde le ganamos la delantera y para siempre, por lo visto hasta ahora, a los países más avanzados del mundo o que pretenden serlo. Como ustedes se imaginarán,
más allá de conocer o no en detalle, es un movimiento que tiene una trascendencia, una significación que va más allá de si pagarle o no pagarles a los viejos. Yo siempre digo, si Deodoro Roca, José Ingenieros, todos los que integraron o apoyaron el movimiento de la reforma, Gabriel del Mazo, etcétera, estuvieran hoy entre nosotros, horrorizarían que hicimos todo aquello que ahora está mal, no sé cómo llamarlo para no ser muy respetuoso, decir que a los tipos de 65 años hay que patearlo. Por cierto que no. Entonces estamos en esa puja. Esa puja se va resolviendo cuatrimestre a cuatrimestre. Nosotros vamos logrando más o menos torcer el brazo y que la gestión de la UBA vaya aprobando las designaciones, lo cual se da de modo hasta acá relativamente facilitado, reitero, en la Facultad de Ciencias Sociales, porque se cuenta con el decano, el consejo directivo y en general las autoridades, hasta cierto punto con mucha antigüedad en filosofía, y casi paramos de contar. En otras facultades abiertamente, decanos y consejos directivos apoyan las cesantías. La gestión de la UBA, además, de un modo francamente patético, que desconoce lo que decía antes Mauro, la gestión de la UBA ha pretendido montar una suerte de guerra del cerdo, o los viejos o los jóvenes, los viejos contra los jóvenes. Los jóvenes no consiguen nombramientos, rentas y demás porque están todos estos viejos, ¿no? Como si nosotros para quienes hayan seguido en su momento hay algunos más con los que tenemos más identificación generacional, quienes hayan seguido a Patoruzú, Isidoro Cañones y demás, nos tratan como oxidados o carcamanes, ¿no? Curiosamente, cuando buena parte del Consejo Superior, o sea, buena parte de los decanos, por ejemplo, de los consejeros graduados, docentes y demás, muchos de ellos, al lado de muchos de ellos, yo parezco adolescente. Parezco Justin Bieber. Así que, ni hablar, ¿no? Entonces, en esa situación grave, gravísima estamos, que tiene muchas más implicancias, muchas más cuestiones de fondo de discusión, porque efectivamente con la cesantía a partir de los 65 años, desde el punto de vista de los derechos, se vulneran muchísimos docentes y muchísimos colegas la antigüedad, la posibilidad de jubilarse como corresponde, con el 82% móvil, etcétera, etcétera, que también está establecido por esa ley, porque no tienen la antigüedad necesaria. Hay docentes que fueron cesanteados o amenazados de ser cesanteados con 24 años, 6 meses. Yo personalmente, según los registros de la UBA, tengo 27 años de antigüedad reconocida. Llevo 44, cumplo este año, como docente de la UBA. No estuve en la UBA en los periodos de la dictadura militar última y desde antes, desde la gestión López Rega, Otaravano y Ivanisevic, que daban una especie de golpe en la Universidad de Buenos Aires en el año 74 y cierran las carreras de psicología y sociología. O sea que a todos los docentes de esa carrera nos dejaron de la noche a la mañana en la calle. Lo cual nos restó años de antigüedad en esta universidad, pero de todos modos la UBA a mí personalmente me reconoce 27 años de antigüedad. Pero hay muchos docentes, como les digo, que tienen 22, 23, 20, etcétera, que a los 70 cumplirían los 25 años que requiere la ley, o quizás antes, 67, 68, y los están dejando afuera otros. Eso, como bien señaló Mauro, afectó inicialmente a 750 docentes. Hay discusiones de números menores, 742, 752, etcétera, etcétera, pero estábamos en ese número, 750, los cuales se han sumado ya, a partir de ahora, los 500 y pico de nacidos en el año 47.
con lo cual la gestión de la UBA quiere ser todavía más inflexible que con nosotros. O sea que ya estamos en alrededor de 1.300 docentes de la UBA a punto de ser despedidos o sobre los cuales pende la espada de la cesantía, etcétera, etcétera. Y tal cual, creo que también vos dijiste algo de eso, Mauro, son cesantías o despidos injustificados, no son jubilaciones, ni jubilaciones adelantadas, ni promociones, son, es decir, como les digo, muchos de los colegas quedan sin la posibilidad de jubilarse o sin la posibilidad de jubilarse como corresponde. Eso es lo que es el nudo de la cuestión, directamente vinculada a la cuestión como tal, a la cuestión, por así decir, laboral, a la cuestión de la situación nuestra como trabajadores de la educación, como docentes y por tanto trabajadores. Pero hay más cosas en juego. Porque, por otro lado, esto se integra y tenemos que vincularlo con la gran cantidad de colegas ad honorem, con que la UBA no hay reconocimiento de la estabilidad laboral. Estas mismas cesantías demuestran eso. No hay reconocimiento de la carrera docente. Y el descuento compulsivo que nos acaban de hacer por la caja complementaria, la llamada caja complementaria, que también tiene que ver con las jubilaciones, con lo cual llegamos a tener 2 o 3 descuentos simultáneos para cajas. Si nos jubiláramos con los que... Después vemos noticias de que sube el PBI dedicado a la educación. Sí, si lo jubiláramos... Claro. Bill Gates quería hacer supuestamente peronista y jubilarse. Es patético, dramático, trágico, según la perspectiva en la que quieran ubicarse. Si uno tuviera las posibilidades de mejor humor, podría llegar a decir cómico, porque hay situaciones que si uno no tuviera realmente, incluso las intervenciones del rector en relación con este tema, como con otros, en el Consejo Superior, son para la hilaridad. Para la hilaridad. Realmente patético. No solo él, ¿no? Son varios consejeros. Es penoso ver para alguien como yo, en mi caso, tan comprometido con la UBA, en el acto de ayer la mencioné, la simbolicé como mi segundo hogar. Llevo en la UBA 54 años, porque empecé en la ciudad de Buenos Aires como estudiante. Así que se puede decir que es el segundo hogar. Viví más en la UBA que en las casas que viví, me mudé. Es muy penoso participar del Consejo Superior, en muchos casos consejos directivos de facultades, particularmente el Consejo Superior, el nivel de los debates, o por ser generoso, porque en rigor no escuché nunca un debate ahí, el nivel de los planteos, el levantamano. Ahora ni siquiera se levanta mano porque con el botoncito, ¿no? Ni siquiera uno sabe quién levantó la mano, esos anonimatos bastante, hasta diría, poco éticos, ¿no? De modo tal que, porque se da la situación de que hay decanos de esta universidad que votan a favor de las cesantías en el Consejo Superior y engrupen en su facultad a los docentes, alumnos y demás, haciéndoles creer que están en contra de las cesantías. Hasta esa situación realmente patética, grave, inmoral, se está dando. El trasfondo de todo esto que finalmente une tema de honores, problemática, carrera docente, estabilidad laboral, cesantía, por supuesto, descuentos compulsivos, etcétera, etcétera, es la destrucción de la educación pública y de la universidad estatal.
es como dormir con el enemigo. No es una palabra que a mí me gusta usar, y las épocas que vivimos, el Papa no le gusta esa expresión, qué sé yo, pero la sensación es esa, es como que buena parte de la gestión de la UBA está en manos de gente que por ignorancia o por compromisos espurios que no saltan a la luz, están embarcados en compromisos que tienen que ver con proyectos ajenos a la UBA, proyectos vinculados a la mercantilización y demás. Es un dato interesante, si no lo tienen, como para que lo conozcan, lo museen y demás, el llamado Acuerdo de Bolonia. Bolonia, como ustedes saben, es la sede, la ciudad en donde nace la primera universidad de la historia de la humanidad, ¿no? Hace alrededor de 8 siglos. La primera universidad, más o menos como la conocemos hoy, las universidades, como ustedes ya saben, ha habido antecedentes, incluso en nuestra América precolombina, pero así de resonancia internacional, como la histórica clásica, como la Academia de Platón, ese lugar de congregación de gran producción intelectual que fue la Alejandría, fundada por Alejandro Magno, que dio lugar a la famosa biblioteca, etc. Pero, digamos, en un lugar histórico de esa relevancia, de esa significación, se hizo el Acuerdo de Bolonia, en donde todos los países tuvieron a través de sus delegaciones discutiendo cómo acuerdos en torno a cómo encarar, impulsar y qué impulsar en la educación en el mundo, y en donde, haciendo pesar lo que siempre hace pesar, ganaron, pujaron para tener su victoria, imponer su voluntad, los anglosajones. ¿Quiénes no? ¿Quiénes otros podrían ser? O sea, básicamente Inglaterra y por supuesto Estados Unidos. Donde el planteo claramente la mercantilización, la idea de las universidades competitivas, la de formar para universidades que sean compatibles con el desarrollo de los negocios, etcétera, lo que ustedes saben. Tomando como modelos, de ahí, bueno, las revistas, los rankings, etcétera, tomando como modelos lo que ustedes pueden imaginar, las universidades de Harvard y de Yale. La Universidad de Yale por lo menos tiene un mérito, que es la creadora del fútbol americano, lo que ellos llaman fútbol. El único mérito académico que yo le reconozco. Harvard ni siquiera, todavía sigo sin, por lo menos en el campo de las ciencias sociales, no he encontrado ninguno. Si ustedes rastrean, buscan mis libros, sobre todo el último y todas mis publicaciones, no hay una sola cita de ningún autor norteamericano. No le reconozco a ninguno capacidad para pensar en el territorio de las ciencias sociales. Si son decepcionantes. Y si lo hay, es para mostrar un reproche. Ese es mi punto de vista, no es el punto de vista necesariamente de la PIDE, ni de mi punto de vista, se lo digo porque bueno, esta cosa de dejarme llevar por la sinceridad, porque tiene que quedar claro qué puedo pensar yo del Acuerdo de Bolonia, donde quienes terciaron y ganaron. Entonces, en el trasfondo de esta decisión de avanzar con las cesantías, de terminar con los de 65 años y más, finalmente la partida pasa por ahí. Ver cómo se acaba con la universidad pública, con la educación pública, con la universidad estatal, y finalmente con la UBA y con la Universidad de Rosario, de La Plata, etc. Y ya que menciono las otras universidades de nuestro país, un dato más. La UBA es la única que desconoce la ley. Todas las universidades estatales, todas las universidades nacionales, UN de no sé qué, todas reconocen y se acomodaron a la ley. E incluso hay universidades, La Plata me consta, en donde también soy docente, en donde hace de esto un mérito.
no solo reconoce la ley, sino que promueve la significación de los profesores de 65 años y más y crea las condiciones para que docentes mayores de 70 años sigan en la medida de lo posible, brindando su conocimiento de una manera o de otra activamente. O sea que efectivamente la UBA en este punto, hasta ese grado llega la cosa del aislamiento que esta gestión tiene. Se basan en el artículo 57 del Estatuto del 58, que por esa razón y por muchas otras es un estatuto ya obsoleto. Pero para cambiar el estatuto hay que llevar a cabo la asamblea universitaria. La asamblea de la UBA está funcionando hace varios años en estado de asamblea universitaria. No hay asamblea universitaria, pero está en estado de asamblea universitaria. Y no se concreta la asamblea universitaria porque las pujas políticas o politiqueras son de tal gravedad, de tal envergadura y tal el temor a que los que tienen la manija la pierdan, que prefieren mantenerla congelada. Y así, o sea que además estamos viviendo la UBA en ese estado de irregularidad. No termina de concretarse, de cerrar la asamblea universitaria, que es la que tendría que modificar de una vez y para siempre un estatuto del año 58, absolutamente obsoleto, que va contramano de todo lo que ha evolucionado nuestro país, ha evolucionado la región, ha evolucionado el mundo, y en particular en relación a este punto. Porque como ustedes saben muy bien, en el año 58, por tomar uno de los datos, la expectativa de vida en nuestro país, que precisamente estaban alrededor de los 65 años, y hoy la expectativa de vida en nuestro país está en 72, 73, 71. No sé si por ahora acá, digamos, hay mucho más para decir, que probablemente ustedes quieran hablar a ustedes también o generar algún debate o preguntas. Sí, pues, fue claro. Sí, clarísimo. Bueno, hablo yo y después podemos abrir a consultas o intervenciones, ¿me parece? La idea yo les venía a comentar algunos puntos. Como les digo, yo soy consejera de la Junta de Carrera por el claustro de graduados, por la mayoría del claustro de graduados. Y respecto a las cesantías, nosotros, además de que por supuesto estamos en contra y tratamos de fomentar y de difundir esta problemática, sobre todo entre el estudiantado, para concientizar, hacemos un par de reflexiones más, sobre todo porque lo vemos en perspectiva de lo que sucede en nuestra carrera, ¿sí? De lo que sucede específicamente en la Junta de Carrera. ¿Por qué? Porque las cesantías afectan a aquellos docentes que son interinos, ¿verdad? No ¿cómo? Eso es lo que faltaba explicar. A los docentes que son interinos, esto quiere decir a los docentes que no tienen concursado su cargo. ¿Sí? Y también a los concursados cuyo concurso caduca. Claro, porque los concursos tienen un periodo de vigencia, que no sé si para los profesores es de 7, Para los auxiliares de 3. Para los auxiliares de 3, así es. En teoría, cada 3 años, los docentes deben volver a concursar ese cargo. Y acá está la problemática que nosotros vemos un punto que siempre, o que nos llamó la atención cuando empezó a surgir y a profundizarse el tema de las cesantías, es cuál es el estado general de los docentes de nuestra carrera que tienen concursado su cargo. Y quiénes son los que todavía están nombrados como interinos. Y es acá donde vemos otro problema. Es como en vez de una cadena de favores, es una cadena de problemas lo que vamos viendo. Porque vemos que hay total discrecionalidad, ¿sí? A la hora de definir quiénes son los a quiénes se les abre un concurso, ¿sí? Esa es la situación. Hay profesores, por ejemplo, no voy a dar el nombre, pero hay profesores que estuvieron muchos años sin que se les llame, sin que se abra su concurso, muchos años como interino, e inclusive cuando se abrió
que se abrió y se llamó el concurso, ni siquiera la avisaron y le dijeron, mirá que se abre este concurso, anotate. No, se enteró por el diario, por ejemplo. Esa es una de las irregularidades que hay. Pero otra de las irregularidades o poca transparencia, más que nada, es que básicamente, para ser sencillo y claro, se llama concurso a aquellos docentes que son afines a la gestión de la carrera. ¿Sí? O aquellos que tienen una tibieza que no se muestran y que no molestan. Hay algún resquemor también para compartir la información, para compartir y decir, bueno, esta es nuestra estructura de docentes, estos son los docentes que son interinos, estos los que son regulares. ¿Sí? Eso tampoco hay una manera de acceder a esa información porque es guardada bajo llave. ¿Sí? Por lo cual uno, si quisiera reclamar y decir, bueno, pero empecemos a concursar a estos trabajadores docentes que hace rato están llamados como interinos, no hay posibilidad de saber esa situación, salvo que nos sentemos a relevar uno por uno a los docentes y ver, ¿sí?, cuál es el estado general. Entonces, ese es un punto o un eslabón de los problemas que van surgiendo. Y para tener una real dimensión, ¿sí?, de que las cesantías empiezan justamente las cesantías, pero tienen otras repercusiones, ¿sí? O que nosotros nos llegan. No es lo mismo ser un docente en este sentido interino que regular. ¿Sí? Ahí la supuesta estabilidad que tiene el docente no es tal. ¿Sí? Y nada, para cerrar esa discusión, porque además hay como una culpabilización del docente interino, porque como si un docente interino fuera capaz de poder decidir su propio concurso. No, tal es así. Este es interino, y este es concursado. Yo puedo ejemplificar conmigo mismo, pero digamos se le pasa a la gran mayoría de profesores interinos que se les ha negado sistemáticamente la posibilidad del concurso, se los ha boicoteado, se ha hecho trampas como las que dice Roxana. Y en mi caso particular, yo estoy nombrado como asociado con renta de acunto, pero la designación mía es asociado y no se llamó y no hemos logrado que se llame la cátedra nuestra concursar como asociado. Se llamó como adjunto y quisieron forzar a que yo me presentara como adjunto. Pero eso, entre otras cosas, más allá de otros aspectos que pueden estar contenidos, vinculados con prestigio, etcétera, etcétera, está el tema del derecho laboral. Uno no puede aceptar concursar para un cargo menor que aquel en el cual ha sido designado y viene ejerciendo. Es como una renuncia. Como aceptar de buen grado ser gerente de recursos humanos y aceptar de buen grado pasar a ser jefe del diario. Es académico. Claro. Entonces, eso también, digamos, la posición de las organizaciones gremiales al respecto es clara. Se concursa en el mismo cargo en el cual que se viene ejerciendo o el superior. No para el inferior. De hecho, uno de los argumentos de quienes apoyan las cesantías consiste en, bueno, pero no solo que hay que renovar, que hay que contratar a jóvenes, sino que, bueno, pero la idea es que el docente sea concursado, que se haya ganado su puesto, ¿sí? Pero desconociendo justamente una situación y una problemática previa que es, bueno, pero no depende del propio docente que se llama el concurso. Sí, además, una vez que se llamó a concurso, hay un montón de pasos que tardan muchos años a veces hasta que ese concurso quede sustanciado. Ese es uno de los problemas que quería destacar. Y otro, ¿sí? Que quería mencionar era qué es lo que pasa con el dinero que queda disponible, ¿sí? Porque hubo ya docentes cesanteados, ¿sí? Y esos docentes cesanteados generan una renta que queda disponible. Entonces, poner luz sobre eso también, a dónde va a parar, quién decide cómo se reparte, queda dentro de la cátedra, queda dentro de la carrera, queda dentro de la facultad, se tiene otra cosa, no lo sé, algún proyecto de extensión, pero también poner a la luz sobre eso, discutirlo, abrir al diálogo, porque si no siempre, y en especial, no en todos los casos, pero en especial en la carrera de relación de trabajo, se decide en cuatro paredes, no se abre. ¿Sí?
¿sí? A la discusión, o por lo menos a socializar la información. Después en la discusión y en el debate se puede ganar y se puede perder, ¿sí? Pero ni siquiera están las puertas abiertas para debatir y para analizar este tipo de información. Hasta acá yo... Sí, un poco cerrar la idea de que hay un montón de aristas en conflictos a lo social, lo político, la cuestión económica, como bien decía él, que es un ataque a la educación pública, porque obviamente hay un negocio atrás de la educación privada, como también la salud. Creo que son de los mayores negocios a nivel mundial. Y mostrar que hay de todo un poco, o sea que nosotros, está bien, está el rectorado que hace las cosas mal, hay consejeros directivos que encima legitiman esa actitud. Hay que tener en cuenta que hay gente que estuvo de este lado, quiero decir, los consejeros directivos no vinieron, no los contrataron de afuera, no es un gerente, un CEO que lo trajeron para... No, es alguien que fue docente, alguien que fue graduado o estudiante. O sea, de la manera que Roxana hoy es consejera de relaciones del trabajo, vos tenés los consejeros a nivel facultad y después a nivel UBA, que este año para colmo se votan a nivel UBA. Y también se vota el rector como votamos un decano. O sea, son personas que son profesores y un día pasan a estar de alguna manera del otro lado de la mesa. Están cesanteando a sus propios compañeros. Entonces habla por ahí un nivel de... No sabría por ahí poner la palabra sin faltar el respeto, siguiendo la línea de hacer una pregunta, Vicente, ya que está, o ver qué pasó con la camada anterior, que estaba Federico, o sea, en concreto, ¿qué pasó con ellos ahora? Sí, por lo que yo sé, ¿Dejaron de cobrar? siguen viniendo a dar clases Que siguen cobrando, por lo menos. Federico. No cobran. No, Federico más. Federico en este momento está dando clases. Sí, pero Donore. Él fue uno de los casos más conocidos, el de Federico, porque es docente de los primeros años. Federico más. Y además, sí, Federico. No, cuando hoy fue cesantado estaba notificado para concursar. Claro, Federico fue un caso muy famoso porque al ser un docente de una cátedra que es única, el primer año, como que todos pasamos una clase por él, por eso se rotan todos. Entonces, la verdad, el 95% de los estudiantes conocen a Federico, un tiempo lo cesantea, al mismo tiempo que encima le llegaba una invitación a concurso, o sea, no tiene sentido, ni siquiera hay una comunicación o doble control de la información en la propia institución. No, perdón, pero no, eso no es tan inocente, digamos, porque se habla de invitación al concurso, eso por ahí, porque digamos, hay que entender cómo es el manejo. Se abre la invitación al concurso, pero si él se jubila, hay otro que ya está preparado para ir al concurso. Pero supuestamente a partir del momento que está invitado y aceptado para concursar, es como en el caso de lo que se propone como candidatos oficiales a una lista de una comisión interna, no lo puedes echar. Claro, porque estaba dentro de la haber vencido y entendido que no, de hecho, no lo podrían echar, tendría que estar protegido por eso mismo. sí, claro, también, claro, además de todos los eso, ustedes. sí. Por lo menos espera que termine con el curso. No, pero él decía para que no se entendía la información de... No, sí. O no sé qué cosa, los concursos son una puerta cerrada. Claro. Nadie puede escuchar lo que pasa en un concurso. Ni siquiera los mismos que concursan. Esto muestra que, o sea, no soy... Ni los que están facultados, perdóname, Sí. ni la carrera, que estaría facultada para entrar y hacer de veedores de lo que está haciendo, porque viene una ciencias económicas, viene una qué sé yo, nadie va a ver qué es lo que pasa. Se puede ir a escuchar la oposición, pero... No podés ir. Sí, nosotros fuimos. ¿Alguna vez pudimos O hacer sea, cuando concursé yo no dejaron entrar a nadie. Y las veces que me llamaron para intervenir en junta de calificación para ayudar y qué sé yo, no dejaron entrar a nadie. Nosotros fuimos porque nos pidieron, fueron ellos, ¿no? A la clase, no a la entrevista, a la clase de oposición, pero igual no tiene ninguna En la clase relación. tampoco. No cambia. En el caso que participé yo. mostrar, o sea, también, la idea, mostrar cómo hay irregularidades a todo nivel. Recién hablamos del rectorado y demás. A nivel consejo pasa parecido, a nivel facultades sociales pasa las mismas irregularidades. A nivel carrera, en las otras carreras pasan estas irregularidades. También la cuestión de desinformar. ¿Cuántos estaban al tanto que la cesantía viene de 2011? ¿Cuántas personas dicen que venga y paro porque le preguntan si hay clases y no apuntar el motivo? Volviendo por ahí a la idea del principio, si hubiese habido un
no masivo desde el principio, por ahí no estaríamos hablando de esto. Estaríamos discutiendo si por paritarias, el 4,5 de la caja, otros asuntos que siempre quedan en el tintero, lamentablemente para los docentes. Pero no estaríamos hablando de cesantías. Entonces hay un juego también al que se juega el desgaste. Hay docentes que, cuando hablaba de jubilaciones forzosas, hablaba de docentes que por ahí los cesantearon y decidieron terminar jubilándose con lo que tenían. Eso habla también de gente que se deprime, se pone mal, porque imagínate, después de años de estar dando clases, hace una entrega enorme, se queda sin nada, sin sueldo también. Juega mucho a eso. Hay, seguramente Rubén de conocer casos concretos, yo he visto en las reuniones de GD, gente que nombraban casos de docentes que directamente decidían irse, no querían saber más nada, volver a la UBA, estaban muy mal por lo que les estaba pasando. Y hay gente que deja la lucha de alguna manera. Que muchos anestesiados, sobre todo en otras facultades como farmacia, odontología, etcétera, que más o menos, por decirlo de una manera bien gráfica, el tipo llega a ventanilla y dice, no me depositaron, no, porque quedaste cesante porque cumpliste los 65 años. Ah, bueno. Desconocimiento incluso del derecho que uno tiene como trabajador a optar hasta los 70 años. Hay un montón de aristas en el sentido que, por suerte, nuestra carrera nos da las herramientas, creo, para analizarlas todas y que ahí sí, lamentablemente, muchas veces no le damos el lugar, como estudiantes, como graduados y nos pedimos la palabra. Yo quería agregar algo a esta, porque voy pensando sobre el tema de las cesantías, un poco también, que me surgió la reflexión a partir del texto de Rubén, del artículo, es que, bueno, por ahí también por el lugar que ocupo yo, que dentro de una cátedra soy una auxiliar, pero ¿qué es lo que pasa con aquellos equipos en donde jubilan o cesantean a los titulares, a los que en teoría los están formando, los están guiando en su carrera académica? Si estamos sacando... Dirigiendo tesis, En el momento inicial, o sea, hace un año y medio, si se hubieran completado las cesantías en la Facultad de Ciencias Sociales, quedaban encabezadas 117. Y después los estudiantes nos quejamos cuando no tenemos comisiones para cursar. Más allá de otros problemas. Esta carrera hubiera sido bastante diezmada, como dice Nero Silvia, y una de las carreras hubiera sido absolutamente diezmada en el trabajo social. Yo quería nada más remarcar dos cosas, que no es nada nuevo, pero como que quisiera puntualizarlas, digamos, después más simple para mí. Una de las que dijo Roxy, ¿no? Bueno, yo fui consejera en el periodo anterior, así que lo pasé antes, digamos, ahora estás un poco del maltrato de la Junta de Carrera, pero bueno, colaboro con los consejeros, digamos. Esta cuestión de pedir la información, no es información pública, porque parece que lo naturalizamos, los docentes somos empleados públicos, ¿no? La información es información pública. Hasta el mismo rectorado sacó una ley, una ley, no se dice una ley, una resolución del Consejo Superior de acceso a la información pública, con todos los, considerando que el combate que se hace a tal efecto, ¿no? Pero uno no puede saber hoy en día fehacientemente, si no la reconstruimos como lo hacemos nosotros, no se sabe la estructura de las cátedras. O sea, cuáles son los docentes que están en cada cátedra y en qué situación está cada uno. Esa es la situación de nuestra carrera. Así tenemos docentes que por ahí... Exactamente. Entonces, ustedes tienen docentes que vienen todas las semanas a dar clases, que ustedes mismos lo saben como estudiantes, y lo ven todas las semanas, y tienen docentes que de vuelta lo ven en una clase. Y probablemente cobran más que el otro o lo que fuere. Digamos, esa información no está en ningún lado. Mejor dicho, sí está, pero no está al acceso público. Entonces me parece que eso es una cuestión a destacar y a no naturalizar. Por eso nosotros insistimos siempre con esto del acceso a la información y por eso nos atacan tanto, ¿no? Porque fuimos, digamos, como la primera agrupación de la carrera que insistió mucho con eso, con el hecho del acceso a la información. Y lo mencionó Roxana con el tema de los concursos. Y la segunda cuestión que viene para ir también a esto, era esto, que está en tu documento también en una forma no para la carrera, sino más general. Esta cuestión de... No, esta cuestión de lo que está por atrás, ¿no? De lo que está tras bambalinas. Ustedes imagínense que fuéramos todos
pero no sabemos quién, ni cómo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a negociar individualmente. Digamos. Me acuerdo que estaba haciendo el trabajo de campo para la tesis, habían hecho en una empresa de telefonía móvil, había pasado algo en una empresa multinacional de telefonía móvil. No sé si entienden que lo estoy comparando con la Uber, de Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, el trabajador me decía que los habían echado a toda la área entera, y después que los echaron a todos, los fueron llamando de ahora. Entonces dijeron, bueno, claro, entonces los que le dijeron, bueno, pero para, hay lugares quizás para 10, pero si no se organizan y no hacen nada colectivamente. Esto pasó en la empresa esta que comento, ¿no? Entonces tiene que ver también con eso, porque si todos nosotros de acá a fin de mes sabemos que estamos en una lista de 200 o de 300, que no sabemos bien con qué criterio se va a hacer, y que no sabemos bien cuál va a ser, con quién hay que hablar, entonces probablemente tendamos a, bueno, voy a hablar con la directora, bueno, voy a ver si hablo con tal, bueno, voy a hablar si no. Entonces el famoso divide y rendirás. Y eso, así es como funciona, digamos, toda esta estructura de la cuestión docente en la facultad, la carrera en particular, pero que nosotros más conocemos. No es que sea la única que pasa eso. Pasa más que en otras, más que en sociología, por ejemplo, qué sé yo, pero no por el profesor de sociología que tiene sus cosas, digamos, pero sí que, por ejemplo, en la facultad de carrera las minorías tienen su voz, discuten. Entonces me parece que eso es importante, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Hoy son las cesantías, mañana será otra cosa, no sé qué. Como fue en su momento los nombramientos, los cargos previa. En su momento se logró convenio de rectorado, por lo cual, luego de toda una lucha, bueno, resumo rápidamente, ustedes sabrán mejor que yo, digamos, seguramente la historia, yo participé en ese momento en la comisión de docentes ad honorem, se logró que el rectorado bajara una determinada cantidad de dinero para rentar, no sé por qué, nunca entendí por qué le dicen renta, es un salario, ¿no? Rentar docentes ad honorem, o asalariados docentes ad honorem. Porque se reconoció que había un problema estructural. Por primera vez, que fue en el año 2007. En el 2005 se empezó y en el 2007 se reconoció. Oficialmente luego dijo, bueno, acá hay un problema. A ver, hagan un censo. Fue la primera vez que pasó eso. Bueno, se hizo todo ese proceso y hubo que dar una gran lucha de la gremial para que no fuera a dedo, digamos, y que se pudiéramos establecer mínimos criterios como antigüedad, digamos, como algunos criterios obvios, ¿no? A nosotros nos consta, porque teníamos un compañero que ya no está más en la cátedra, que le habían pasado por encima a varios por antigüedad, digamos, simplemente porque no eran, digamos, amigos de nadie, y hacía un montón de tiempo que estaba donado. Entonces, por eso digo, hoy son las cesantías, en su momento fueron los ad honorem, mañana no sabemos qué será, pero mientras no haya transparencia, mientras no haya participación, mientras no haya información, lo que sea Mauro, Rosana, Rubén, me parece que obviamente ahora el problema que tenemos son las cesantías, pero me parece que es el problema más importante, como facultad, como universidad, como integrantes de la comunidad también. Pero creo que si no vamos a ayudar a las cuestiones, como que nos quedamos con la sí, ese es uno de los problemas más importantes, pero de todos modos vale la figura del pentaedro, ¿no? En el sentido de que finalmente es una cara de por lo menos 5 problemáticas, porque la última asamblea de la AGD se planteó encararlo de esa manera, descuento compulsivo, caja complementaria, carrera de estabilidad laboral, bueno, cesantías obviamente, ad honorem y paridad y salarios. Vos hiciste una alusión recién, Silvia, que me da pie a hacer un comentario, esta de la expresión renta. La expresión renta me parece a mí que le viene o queda de una Argentina pretendidamente pseudo-aristocrática, que en términos genuinos, la Argentina nunca hubo aristocracia, en todo caso, oligarquía más, con pretensiones de aristocracia. Y donde la palabra renta, que finalmente tiene que ver con la cultura rentista, tendría que ver con una valoración respecto de eso que tiene que ver con
parte de la contratación, de un reconocimiento, de un prestigio mayor que la palabra salario, que viene de sal, ¿no? Finalmente. Renta viene de, como diría, como decía Sarmiento, de la palabra renta, parafraseando a Sarmiento, Sarmiento no uso exactamente. La palabra renta huele a bosta de vaca, mientras que salario huele a sal. Y es importante, por así decir, ese significante considerarlo, porque algo que de hecho se desliza en lo que vos estás diciendo, Silvia, es que el docente en general, pero el docente universitario en particular, no termina de asumirse masivamente como trabajador. Es decir, se visualiza más como un profesional que ejerce eventual o habitualmente la docencia, la investigación, etcétera, pero donde el diploma y los títulos pesan más que su ubicación efectivamente en el plano de la producción, en el campo de la producción. Somos trabajadores. No voy a entrar acá en discusiones teóricas, que yo tengo mi propia posición con respecto a todo lo que se puede hacer en materia de discusión en sociología y por supuesto también en las ciencias humanas en general. Yo prefiero llamar las ciencias de lo humano, pero podría demostrarse que los docentes de la educación, los trabajadores de la educación también generamos plusvalía. Así que la categoría que no crearon más, pero que más potenció para explicar el ejemplo, ¿no? Bueno, los docentes, los trabajadores de la docencia también generamos plusvalía. Así que desde todo punto de vista tendríamos que reconocernos y asumirnos como trabajadores que formamos parte de los sistemas productivos, pero existe ese prejuicio, ese heredado que se va transfiriendo, que en facultades, en ciencias sociales, hay mucha más apertura, y en el otro extremo, facultades como por ejemplo medicina, derecho, hay mucha cerrazón al respecto. En derecho además se da el agravante de que es la facultad, paradójicamente, con mayor número de docentes ad honorem, porque el docente de derecho, su pretensión es la chapa. Es la chapa. La carrera de la justicia tiene mucho que ver. Se ve que hace uno. Quizás da crédito a ganar justicia, los grandes estudios. Perdón, me tengo que permitir una chicana, pero acá Dolores no están, Acá Dolores no están los abogados. Acá no está la Ah, no, bienvenida a la chicana, sí. Algunos ministros. Muchos tienen exclusivo. Incluso. Dijo conocido. Y no vienen. No, ministro. Vamos. Algunos no vienen. ¡Qué sorpresa! Tiene que venir acá para esperar. Tiene mucho que ver con el tema de no volver a, así como los cargos docentes acá se decían muchas veces por amiguismo o conveniencia, lo mismo en derecho. Hay gente que va a dar clases o acá, que viene a dar clases porque quiere estar en el estudio o en el juzgado de determinado juez. Entonces, bueno, hay que portarse bien con él, vengo, doy clases, tenés 4 o 5 profesores por comisión, no todas, ojo, sé que algunas no. Por supuesto. Separemos, no vamos a ya siempre vamos a esperar. De todos modos, lo vale como dato, yo lo traía en el sentido de con qué tropezamos para asumir esta conciencia de trabajadores por parte de los docentes universitarios, que por H o por B, con determinadas particularidades en distintas facultades, tenemos continuamente ese tropiezo. Afortunadamente, sociales, si bien no estábamos en el reino de las maravillas, de todos modos hay más conciencia, se ha debatido bastante más el tema a lo largo, y eso uno lo aprecia también. Por ejemplo, yo me di cuenta con el rector, por sus pobres intervenciones, precarias, pobres y escasas intervenciones en el Consejo Superior, las sesiones en las que participé, ciencias sociales, la Facultad de Ciencias Sociales tiene para él evidentemente en su imaginario, tiene un lugar que le produce bastante envidia, digamos. Es decir, y es notorio cuando habla el rector como otros consejeros que no
no tienen ningún conocimiento de la política, no tienen trayectoria, no ha habido militancia genuina, no ha habido nada que, digamos, no ha habido el compromiso que es más típico social, que en buena medida lo fue en los últimos años, lamentablemente menos en psicología, de donde yo vengo, en buena arquitectura, en exactas, etcétera, económicas, son facultades que no tienen una, imagínense que yo a esta altura encarno una buena parte de la historia también política de la UBA, por testigo, por haberla vivido, por haber sido protagonista en ella. Y esas facultades casi las considero nunca, en ninguna de las organizaciones políticas casi no las consideramos. A Perón nos fuimos para venir a recibir a Perón, nos encontramos en la gran concentración, en la JUP estaba yo en ese momento, nos encontramos en agronomía. Creo que vinieron los tres compañeros de agronomía y los dos de veterinaria, que no daban abasto para atendernos a tanto. Entonces no lo digo con tono, no quiero ser peyorativo, nada por el estilo, pero esto y tiene que ver con que la significación que tiene la política universitaria, a la cual la autonomía precisamente potenció, ayudó, contribuyó a generar y demás. Es una de las cosas que se discuten respecto de la universidad pública, razón básica por la cual muchos padres impulsan a sus hijos a cursar universidades privadas y que las universidades privadas no se hacen política. Y no hacer política en las universidades privadas nos lleva a tener, entre otras cosas, los funcionarios y gerentes que tenemos. Calle cero, desconocimiento de cómo es efectivamente negociar, desconocimiento genuino del compromiso, frivolidad, etcétera, etcétera. La política y la política universitaria en particular nos enseña, entre otras cosas, a ser responsables y conscientes. No solo solidarios, generosos a veces, comprometidos, sino también a ser responsables, a tener una visión más integral de las cosas. Se lo digo porque yo tengo además larguísima trayectoria a esta altura de vinculación con organizaciones de todo tipo, entre ellas empresas, y es penoso el grado y uno nota que muchas decisiones que se toman y que afectan en empresas de servicios públicos como la telefonía móvil, a la que conozco bastante, que afectan a millones de usuarios, tomadas finalmente de una manera apolítica y frívola. Perdón, profesor, en general comparto prácticamente todo lo que dice, pero también tengo una visión un poco más pesimista. Creo que el tema de la militancia política es un tema necesario, sobre todo cuando uno tiene que ir a dirigir destinos que son de organismos del Estado que tienden a bien común, tiene que estar sustentado por una ideología que tiene que ser clara, etcétera. Pero es una condición por ahí, si se quiere, necesaria pero no suficiente. La prueba está en el propio ministro de Trabajo. Nadie le puede negar militancia política. Sin embargo, nadie le puede negar los desastres que ha hecho en las empresas del Estado, porque fue el primero que privatizó ELMA cuando él era gerente de personal, cuando era la quinta flota mercante del mundo, y él era gerente de personal. Y participó en los despidos y en el cierre de todo eso. Y por el otro lado, hoy que él está en el Ministerio de Trabajo, firma los contratos basura, no interviene ni siquiera como policía de trabajo, porque ni él nos está viendo como trabajadores, ni nosotros lo vemos como trabajadores. Entonces el problema todavía es más complicado, ¿no? O legisladores como el señor Recalde, para nombrar algunos de los que están más en el candelero. Y todavía están en la facultad. ¿Cómo es que no hay un tribunal de ética que le diga, señor, ustedes no pertenecen más a esta facultad porque nos da vergüenza que ustedes sean profesores de esta casa? O sea, a mí me parece que estamos viendo por ahí, y me parece muy bueno recordar modelos donde la Argentina fue pionera y marcó rumbos, no solamente en la educación. Los planes de Carrillo fueron imitados por muchísimos países en el mundo, ¿sí? Y así podemos hablar de la cultura, podemos hablar del cine,
antes decían, voy a dar clases porque esto me da chapa. ¿Sí? Yo pongo este médico, el profesor del hospital de clínica o profesor de la facultad de medicina, y porque no mira y dice, me recetó esta profesora de la facultad de medicina. Pero ese sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, la empresa que te contrata, ¿viste? O en el caso de la licenciatura de Relaciones Laborales. Hasta cierta, bueno, sí, el perfil es un tipo que se la rebusca mejor, si logró cursar todo el agua, por ese tipo que, en serio, es un criterio de selección que hoy se utiliza. El tipo que aprobó la UBA, relación de trabajo, miralo con un poco de atención porque algo de picardía tiene para rebuscársela, para haber entrado y para haber podido sortear todos los obstáculos de materia de la tarde, de la noche y salir. Pero el hecho concreto es que no, el profesor ni nos trata como trabajadores ni nosotros nos consideramos, pero en ese trato de trabajadores no nos dan lo que nos pertenece, pero tampoco nos controlan lo que nos deberían controlar. Entonces en tierra de nadie, cada uno hace lo que se le da la gana. Y no sé, si a este no lo toco porque este es jodido, tiene banca. Y a este no lo toco porque me quedo sin nadie, porque el que viene a dar de vocación o viene a dar de lástima, entonces mucho no lo puedo exigir tampoco, que venga a las clases y... Que un tema que no ¿Alguien fue a ver alguna vez las planillas de firma? Creo que somos 2 o 3 pelotudos que vamos a ver si fue a firmar. que nos preocupamos y nos olvidamos bien. Pero bueno, no debería existir ni siquiera la firma, si hubiera una conciencia. Pero bueno, entonces yo creo que el tema es, ojo que está, además, como dijo, es un problema con muchas aristas, muy complejo. Cada vez más apodrido, cada vez más, cada año que pasa se va deteriorando más. Y además lo vemos por el deterioro de la gente que comienza los primeros años, como viene deteriorada en su formación del secundario. Y también no me hablen que el ministro señor, en el que yo fui dependiente directo en un momento, no tiene militancia política. Tiene militancia política, sin embargo ahora se guarda todo lo que se tenía que guardar. ¿Sí? Entonces, me parece que somos por ahí buenos y por ahí necesitamos más tiempo para hacer una buena definición del tema y el marco, etcétera, etcétera. Pero a mí no me interesa seguir haciendo autopsias, que me parece que es el camino que va. Entonces el tema es, ¿cuál es la forma que tenemos de conseguir lo que es justo? Y voy más allá por ahí de la cuestión del profesor, no profesor, si me nombro o no me nombro. Yo creo que a esta altura, digamos, la responsabilidad está un poco más allá de ese tema porque es lo que se le brinda a la posibilidad al estudiante para que mañana sea el profesional que va a manejar el futuro del país. Entonces, creo que hay una responsabilidad todavía mayor que el tema de la cesantía, que pasa también por eso y me parece muy importante. Ahora, entonces, el tema es cómo resolvemos. Porque si bien todo el hecho histórico, salvo cuando hubo una conciencia social de grandes líderes, de grandes pensadores, donde hubo una masa crítica importante, donde se salió a la calle y dijo al gobierno, pará, no, esto viene en serio, mejor hagamos las cosas bien. Hoy, ¿quieren hacer una carpa? Y hagan una carpa. ¿Quieren hacer un paro? Mejor para nosotros, si lo que no queremos es darle que tengan clase. Fenómeno, vienen al juego, hacen presión, se desgastan un poco, el año pasado éramos 50 o 100, pues somos menos, y la cosa se va desinflando. Entonces, ¿dónde? No quiero ser violento, pero ¿cuáles son las armas con que nosotros contamos y dónde tenemos el mayor poder de daño, de fuego de esas armas, para ponerlo en un lenguaje combativo, ¿no? ¿De qué manera? Porque evidentemente no nos van a regalar nada, no nos van a regalar ni por ideas, ni por mejores presentaciones, ni mejores datos que pongamos, ni nada por el estilo, sino
ahí me parece que ahí está la pregunta. Yo al principio tengo un antagonismo con el tema, o sea, para mí creo que el no dar clase es hacer el juego al otro y perjudicar al alumno. Esta es una cuestión personal mía, ¿no? Creo que deberíamos ser, como lo dije muchas veces, imaginativos o más jugados para tomar medidas que no perjudiquen al alumno y empeorar más la situación. De hecho es eso. Incluso yo le he propuesto a la gremial, que lo mandé por escrito a Andra, que por qué no junta la firma de todos los titulares para hacer una renuncia concreta que se dispare en el momento que haya una primera expulsión o cesantía o despido de un docente. Si nosotros logramos formar una masa crítica de una cantidad de titulares y de autoridades, eso de que tocan el botón abajo, no, ¿vas a firmar o no vas a firmar? Que en el caso de que cometan esto que vos decís que estás en contra, ¿estás dispuesto a firmar una renuncia colectiva? Que el gremio, no sé quién sea, tenga que el momento que se dispare, en el momento que produzcan la primera cesantía. A ver qué pasa, si el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, se va a animar a que toda una facultad de un día para otro se quede sin docente. No sé, me parece que hay algo más que hacer, o si no, hay que enfocar directamente a las personas. A mí el tema de Francia no es personalmente algo que me resulta demasiado grato, pero el poder de sanción social hay que ejercerlo. Pero en cualquier Porque el caso, bien común está sobre el bien individual, entonces a mí no simpatizo mucho con los escraches y la nada, pero creo que hay un momento que, bueno, el señor hay que callar y buscar la forma. pero en cualquier caso, o sea, la respuesta es eso que digamos, más allá de eso, mientras vos elaborabas, digamos, la respuesta es la acción colectiva, o sea, la respuesta es la acción política, sea como fuere, digamos. Sí, O sea, sea por la vía de seguir el camino del decano, presionar por la gremial, presionar, digamos, concientizar a los estudiantes. O sea, la respuesta va a ser como bien dice, y eso es una prueba, de que no nos consideramos trabajadores porque ni siquiera vamos como los obreros a juntarse con sus sindicatos o a pelearse dentro de sus sindicatos. No lo consideramos. Yo fui el primero. El año pasado hablé de la discusión con Andra, me afilié, le dije me desafilié cuando no estoy de acuerdo. Pero creo que no tenemos esa conciencia de grupo, no tenemos esa conciencia de lo que estamos haciendo en el conjunto, ni desde el punto de vista de la universidad, ni desde el punto de vista docente, ni de cuándo hay reuniones de cátedra para saber, entre los que somos amigos, vos me mandás a los chicos, los veo con ciertas cosas, podría reforzar tal tema en otra área, o mirá que este tema se repite por el otro lado. Ni siquiera para los fines específicos. Yo veo que acá los colegas, compañeros de la democratización RT están haciendo ese esfuerzo. Claro, nosotros o sea, lo hemos pedido por proyectos en la junta de la carrera que haya articulaciones entre cátedras para que no se repita nada que ellos no quieran, salvo que le pueda causar un mal mayor. Y eso es la figura política o la figura personal. Y una cosa que vos trajiste, que yo la tenía en la cabeza y que me parece que todos también, ¿no? Pero que está bueno para pensar además del tema docente en sí, como docente, como comunidad académica, el cual que impacta al estudiante, digamos, toda esta situación de los docentes. El hecho de que haya, digamos, docente, como decía vos, que le da lo mismo, que viene, que no sé qué, que no lo considera como parte de su trabajo o parte de su dedicación de tiempo, que la facultad no lo remunere bien como para que le pueda dedicar el tiempo a preparar una clase, a investigar, a leer, digamos, a cambiar el programa. Bueno, eso te impacta en tu formación, digamos, porque si lo viene, corre, digamos, tiene un cargo de honor, te trae el proyecto del año pasado, o sea, en la práctica concreta como estudiante te impacta, más allá de que sea solidario con los docentes. Impacta en la formación. Vienen por buena voluntad, pero no sabemos si esa buena voluntad alcanza. Sí, todo bueno. La vieja sería la más santa que ella, pero la podría nunca frente a la democracia por una voluntad. Es un tema quizá evidentemente tiene
enormes aristas, tiene hay muchos puntos en discusión y demás. Yo acá estoy, tal como me presentaron los colegas, en mi carácter de integrante de la Comisión de Afectables por las Cesantías, pero francamente lo que vos estás planteando excede y propone un tipo de debate de lo que a mí más me gusta. Me gustaría mucho más estar debatiendo eso, Claro. estar preocupándome por las cesantías, y más aún además por mi propia cesantía personal. Yo pensé que el martes, miércoles, no sé cuándo, porque además estos feriados uno se El 31 de marzo, puede ser que sea la última vez que en el cajero, en el Santander, aparezca un sueldo. Es así. Esto puede volver. Ni siquiera sé si era el miércoles que viene o el otro voy a dar clase. Ni siquiera tengo eso, ni siquiera eso está determinado. O sea que es una situación. Pero no hay duda que se ha generalizado, por decir algo, una de las cuestiones se ha generalizado, y por ser bueno a la vez, una especie de cultura de se trata de administrar lo que hay. Entonces gestiones enteras, entre ellas también evidentemente la de la UBA y la de cada una de las facultades, administran, ya es bastante generoso de mi parte, ¿no? Administran lo que hay, no hay proyectos, es decir, yo deduzco, por lo que dije antes, con el acuerdo de Bolonia, planes internacionales de los centros de poder y decisión internacional, avance de la educación privada en todas las latitudes y en particular en nuestro país, etcétera, etcétera, deduzco fundadamente, pero deduzco que el proyecto es un proyecto que en primer lugar no se genera acá, sino que se genera efectivamente en esos centros. Bolonia fue lo con socios o empleados o a la calle, porque en muchos casos ni socios. No, demasiado. Por un lado tiene que ver con eso, con decisiones entonces que se toman, y entonces se administra lo que hay. Si no hay estrategia, no hay proyectos. Si yo le pregunto al veterinario Alú ¿cuál es el proyecto para la UBA que tiene? Yo creo que se lo pregunto seriamente y en lo posible en un marco, en un ámbito de participativo, es muy probable que empiece a renunciar. Y como pasa con la mayoría de los funcionarios, pertenezcan a las organizaciones políticas que pertenecen, pues ellos ni siquiera, yo tengo la sensación que ni piensan en eso. Lo que se les ocurre que ellos fueron puestos ahí, roscas mediante, peleas sangrientas sin sangre, en algunos casos con sangre, pero digamos, hoy afortunadamente puedo decir peleas sangrientas sin sangre, pero proyecto no hay, en consecuencia tampoco hay estrategia. Yo equivocadamente o no, yo Rubén Rojas Breu, puedo pensar o formular y contribuir a la elaboración de un proyecto para la UBA y para la Argentina. A mí me desvive la Argentina. Yo sigo creyendo en el concepto de nación. Mis alumnos, no sé, Roxana, si vos me escuchaste tomar algo en esa clase, Paula, yo me opuse terminantemente siempre en este ámbito, en cualquier ámbito que di clase, a esa noción absurda de globalización, incalificable. Y tuve incluso problemas con alumnos que se fueron a la barba de los ayudantes que te precedieron a vos, Paula. El profesor está loco. Al día siguiente ya te llamamos y te lo estás diciendo de vos, que cómo viniste a hablar en contra de la globalización, a descalificar la tesis de la globalización. Pero bueno, nos fuimos convocados hoy para eso, pero te digo esto como pistas para que te des cuenta que efectivamente comparto esas mismas preocupaciones.
distintas, modos distintos, pero comparto plenamente esa. Y lo cierto es que cuando se administra, por eso el tema está empeñado de la corrupción, cuando se administra lo que hay, ese planteo por sí mismo es corrupto. Ahí está la corrupción. La corrupción está cuando no hay proyecto. Cuando hay proyecto y se matiza estrategia también hay corrupción, pero una cosa es la corrupción como incidental y la otra es la corrupción como política, como definición. Y cuando se administra lo que hay, y en eso está. Y la uva está en eso también. Sí, yo pido disculpas porque la verdad me fui de manera temática, no era. Porque sí, o sea, lo que está pasando, lo que yo veo, que no vengo tampoco demasiado a todas las reuniones, es que acá asiste un grupo de gente que ya está sensibilizada sobre ese tema, recibe por supuesto más información y la presenta, pero que ya tiene una posición tomada, ¿no? O un camino tomado, que la sustenta mejor, que amplía con la información de la gente con experiencia y conceptualidad, etcétera, marco teórico. Pero que si no se pasa a la acción, no vamos a quedar en bonitos análisis, que son importantes. Si no tenés el análisis, Ahí debo aclararte. No podés actuar. En relación con el tema cesantía, llevamos casi 2 años de acción constante. No, por favor, no, yo no. Y de acción que se ha traducido fuerte. No estoy, perdón. Lo que pasa es que son las acciones dentro de los límites de esa demanda. No estoy haciendo una cuestión personal. No hablo por mí, hablo reivindicando la acción de todos los docentes y del movimiento estudiantil que nos apoyó muy jugadamente, con mucha fervor, además, notable cómo las chicas y los chicos levantaron esta problemática, esta especie de bandera de las cesantías y les dio una motivación impresionante para convocar, movilizar. A mí me parece que no son contradictorios. Por un lado está la acción, pero me parece que vos, digamos, preferís como hacerla, no digo masividad porque sería demasiado, pero como ampliar el espectro de esa acción. Sí, yo le digo, yo me crié en otra época también, donde pero en el 66, sí, en pero no puede la comparar. facultad, movían una monja, no sé qué, nada, queríamos hacer una movilización nacional, y qué sé yo, por no sé qué, estábamos y nos aguantábamos los botonazos, que nos tuvo un par de días en cara, pero algunas de esas cosas. Yo tuve fichado y los bastonazos y también los yanquis marxistas. Sí, lógico, pero que hay un grupo porque ahora uno escucha muchas veces a los periodistas, por ejemplo, quejarse de este facho. Fachos eran aquellos. Estos son de opereta. En teoría deberían ser lo que pueden estar ayudando desde el punto de vista teórico, ¿no? Por eso no dijiste el tema político. Los que dicen tener tal ideología, pues yo, por ejemplo, hago una gran diferencia entre como profesor, como Recalde con Tomás. Daba mi intención con Tomás, yo como profesor lo conozco, me parece que es excelente. Cuando daba, lo tuve. Es más, yo he compartido con él en el posgrado de ciencias económicas. Él salía y yo entraba en la universidad, es excelente. Y cuando tuvo profesor acá, el apoyo que daba el centro de estudiantes cuando se hacían las conferencias al lado, o los simposios, era un tipo que se brindaba totalmente. Por más que yo tuviera alguna diferencia con él, pero reconozco que era un tipo que aportaba mucho, sabía mucho del tema, y que aportó mucho a la facultad desde su punto de vista. Ahora cambió, digamos, en vestidura, prevalecen otros valores. Bueno, Recalde por el contrario no. Recalde se nominó, tengo influencia de tener, salió en la misma resolución nombrado por yo.
sé que es un tipo que sabe mucho, que es súper inteligente, que maneja el derecho muy bien y sabe muy bien el tema de la negociación. Pues yo he negociado con él y lo tomaba también por convenio colectivo. Sin embargo, ahora están en otro lado, porque tienen otros tipos de intereses, evidentemente. Tienen otro tipo de intereses. No sé si alguien de los que nombró, quiere comentar algo, quiere preguntar algo, quiere intervenir, o sugerir. No, claro, lo que sí, lo que más me llama la atención, aparte de la actividad colectiva, quizás que con el objetivo nuestro de la redundancia de estudiantes. Como lo dice el señor, sí, hay mucho apoyo estudiantil, pero la verdad que en nuestra carrera, muchas veces firmado por propios docentes, se desalienta el movimiento. ¿Cómo? Se desalienta el movimiento estudiantil. Solo observar de tenemos clases, no tenemos clases, calificaciones, ese es el tema de la educación, reducir las estructuras sociales, estamos reduciendo hace años. Los docentes desalientan el Sí, Yo sí, muchísimo. tuve clases 4 horas y se tocó el tema. Y me parece que. Sí, incluso sensibilizando a la gente que quizás se preocupa un poco, incluso bueno, la práctica quizás nos interesa, cuando vienen a hablar los chicos, los que realizan. Creo que pasa en otras carreras y ya en otras facultades también. Los ciencias sociales debería ser. Tenemos un problema claramente con los docentes. De todos modos, hemos sido. El tema de nosotros enseñamos cómo hacer un despido a una persona, o enseñamos la teoría de cómo se desvincula paulativamente una persona para que se vaya acomodando a la edad pasiva, que hay un montón de países que ya lo tienen en práctica, y nosotros ni siquiera realizamos. Cuando hay periodos que empiezan a trabajar menos horas, después menos días, lo que contamos en las clases se debería hacer como un modelo para ir a acostumbrar. Y en casa no lo hacemos, y nosotros somos supuestamente los profesionales de esto. Vos estás dando ciencias económicas, yo también tengo una maestría en ciencias económicas. Si vos te parás frente a la cartelera donde están los posgrados y los másteres, qué sé yo, hay un montón de ellos que deberían ser exclusivamente nuestros. Por la materia de que trata, que es de nuestra incumbencia. O sea, ellos tienen negociación. Acá negociación es una modalidad adaptativa. Quería comparar. En esta carrera, negociación, eso sea una materia optativa, cuando vos tenés que vivir negociando con el patrón, negociando con el deber, negociando con las organizaciones, cuando tu herramienta de relación con el otro es prácticamente el conflicto que no se haga crisis, la herramienta que tiene la negociación, y es una materia optativa. Igual, esa materia operativa, el año pasado, cuando estaban en el programa también de las cesantías, digamos, ellos seguían dando clases que estaban a vos y querían participar en un paro o pero ellos seguían dando clases. Entonces, el alumno también se ve, digamos, en esa situación de o me voy al paro a apoyar y me pierdo las clases porque siguen continuando, siguen dando clases, que debería ser, digamos, una materia de negociación, debería dejar. Claro, se puede adaptar, claro. Volviendo a lo que ¿no? Decir, con lo que decía, podés adaptar la clase. Podés adaptar la clase. No, pero podés adaptar la clase, yo doy clase de trabajo. Generalmente lo que hacemos es también dar clase. No firmamos y damos clase, generalmente. Pero generalmente adaptamos el contenido de la clase al conflicto en cuestión. Lo que pasa es que yo tengo una herramienta, debo confesar, que yo doy clase los sábados, y a nadie se le ocurre hacer paro los sábados. Bueno, por ejemplo, hoy le dedicamos al tema estricto de la cesantía y por el problema de conocimiento no más de 40 minutos, 45. Después, bueno, fuimos tocando otras aristas, nos fuimos un poco más para el costado, arriba abajo. Digo, tomar media hora al principio de la clase me parece que no mata a nadie. Si haces un trabajo sistemático de eso, lográs más concientización, más participación. No te digo que tenemos que ir todos a la marcha. Pero ya cuando empezás a generar conciencia, es una presión social enorme. Y eso te ayuda, es el precio previo que hagas algo. Una actividad, ir un rato a la carta si querés, si te animás, ¿no? Porque hay gente que dice, no, prefiero que no se bueno, pero sabe, pero iba a la casa y le cuenta a toda la familia y le cuenta al del kiosquero. Y si empiezas a
ver que la U está pasando esto. Y empieza a ver, pasa a ser un tema de los grandes medios, pasa a ser un tema Vox Populi, que eso es muy fuerte. El año pasado, en el último cuatrimestre, la cátedra nuestra, justamente, iniciativa de la titular que todo el equipo acompañó muy vocacionalmente, por supuesto, yo desde luego, más. Los alumnos trabajaron para su trabajo monográfico, hicieron una investigación sobre qué pasaba con las cesantías y produjeron trabajo monográfico de muy buen nivel, ¿no, Paula? Lara, que está por ahí, de muy buen nivel, interesantes, y se sumergieron, y de paso, además, aprendieron cómo funciona la universidad, cómo la estructura de la universidad, cómo funciona el gobierno universitario y demás. Si la carrera nuestra fuera biología o fuera química, pero carreras como las que existen en ciencias sociales o las carreras de psicología y demás, siempre existe el ángulo por el cual entrar y vincular la problemática política que se está viviendo universitaria con los contenidos de la materia, como vos estás así. Supongamos que yo hoy no hubiéramos tenido paro, todo estaba bien y yo me tocaba dar la clase de objetivos. Yo doy objetivos, perfectamente puedo ejemplificar con la UBA cuáles son los objetivos, si podemos deducir cuáles son los objetivos de la UBA, qué objetivos son los que están en juego cuando la UBA toma estas decisiones. Y de paso los alumnos se van introduciendo en la problemática. Es una problemática concreta, simple, que además tiene que ver con su futuro ejercicio profesional, y simultáneamente aprenden los contenidos teóricos que la cátedra tiene por objetivo, valga la redundancia, usar y enseñar. Eso, pero claro, me parece buenísimo, porque cada uno de todo modo, tu nombre, Vicente. Vicente. Vicente Piñera Nufal. Vicente. Bueno, te cuento a vos y te cuento a todos porque creo que ya nos tenemos que ir. Sí. Perdón, pero quiero disculpar a la persona que se tendría que hacer, perdón, porque me dijo que la disculpe si no queda mal que estaba como expositora, se tendría que hacer una resonancia magnética que tiene un horario extraño, así que se tuvo que ir. Pobrecita, bueno. Espero que yo tengo la que sí. No sé por qué tiene que ser. Me hace pido la abierta porque me siento la claustrofobia. Bueno, la página de la GD desde luego tiene información acerca de todo lo que tiene que ver con esta problemática y las otras en las que estamos involucrados. Y les cuento que un elemento distractivo, de interés, etcétera, que están incluidos un montón de videos que testimonian toda la lucha prácticamente de que la comenzamos. Los videos están hechos por el realizador, tenemos un realizador, tenemos un videógrafo, un colega Arturo Balaza, que es uno de los afectados por la cesantía, que es profesor en la carrera de diseño audiovisual de la FADA, de la arquitectura. Así que les cuento porque somos gratos de ver que estamos haciendo, etc. Para que sepan. Una preguntita más. Sí. Pequeña. Una pequeña definición de cuando se votó la cesantía, se concentró electivo, cuando Caletti y Trinchero se opusieron. ¿Qué opinión o qué definición de auto? Acto de demagogia, cuando se opusieron Caletti y Trinchero para la cesantía, ¿qué es? ¿Un acto de demagogia? ¿Qué le pareció? Bueno, el comportamiento de Trinchero es cesariante. Trinchero ha votado en algunas sesiones del Consejo y tuvo tres comportamientos. En algunos votó en contra de las cesantías, en algunos a favor o se abstuvo, y en algunos mandó la vicevicaria. La propia facultad hacia adentro se maneja con mucha ambigüedad y es una de las facultades en que los colegas más están sufriendo, con decisiones arbitrarias, bastante justificadas, suspensión abrupta de cátedras, etcétera, etcétera. Particularmente yo participé junto con otros colegas de
distintas facultades de la UBA de un acto solidario con una cátedra que quedaba fuera en masa para exigir a la facultad la reapertura. Y participé de la clase inaugural de estas colegas para que la cátedra continuara funcionando. Entonces, el comportamiento de Canetti personalmente, particularmente no lo tengo muy claro, porque es probable que los colegas, compañeros de la GD, de la comisión directiva, que además tienen mucho más vinculación con él, o con los análisis, etcétera, podrían ser más precisos. Lo que yo sé, creo que en parte hay convicción acerca de que las cesantías son realmente una injusticia, por lo menos en la reunión que él convocó hace 2 semanas, que tuvo siento que siempre podría haber sido mejor. ¿Te referiste, creo, a esa reunión? No, él fue. Podría tener razón, pero con todo para nosotros para mí fue sorprendente porque bueno, se llenó el aula. Y había todas las carreras, había estudiantes. Había bastante él se mostró bastante convencido. Yo, el enfoque de Canetti no termina de ser, no lo puedo compartir. Yo, por ejemplo, sería bastante más claro, bastante más agudo. Hay pelotas que el rector, llevado por su propia, deja picar en las sesiones del Consejo Directivo, y no entiendo por qué, por ejemplo, Canetti o otros consejeros no lo tomaron. Por ejemplo, en una sesiones a las que nosotros vamos, en plan de movilización, y sistemáticamente se llegan a darnos la palabra. Igual nosotros vamos persistentemente, luchamos humildemente, y somos objeto de esa humillación. El fulero, que además a esta altura tenían la palabra 5 minutos. El rector dijo, la propuesta era, lo que se presentó en la mesa para votar, era la adhesión de la UBA, el encoloniamiento de la UBA a la ley de medios, la tan famosa enmendada ley de medios. Y el rector esgrimió los argumentos por los cuales había que dar curso favorable a esa moción de adhesión, porque había sido votada en el Congreso Nacional y era una ley de la Nación, etcétera, etcétera. Pero la ley 26.508, que además fue por unanimidad la ley de medios, no, ¿por qué aplica esta vara? Yo estaba, como no tenía, si a mí me hubieran dado la posibilidad de la palabra, ahí faltó que voy con eso. No sé, será porque tengo más entrenamiento político, muchos años, muchas peleas, muchos debates en los más variados campos, desde la empresa, la actividad privada plenamente hasta el universitario, la política de territorio, qué sé yo, o porque simplemente soy más chipita en estos aspectos, no sé por qué, pero yo ahí no me quiero poner en ningún lugar en particular, pero quiero decirte ahora, es como ponerle la pelota a Higuaín a 3 metros del arco con el arquero tomando sol y la pelota ni la pise. Yo creo que que está habituado a un modo de hacer política donde la demagogia es su componente, efectivamente, pero también es cierto que en sociales no hay posibilidad de tomar otra posición. No hay, desde el punto de vista fáctico y práctico, no lo hay porque efectivamente queda diezmada la facultad. Carreras que dejarían de operar de un día para el otro. Y tampoco por la trayectoria, el grado de con todo, de conciencia, de compromiso político, etcétera, que existen en los docentes y los estudiantes, a pesar de que comparto el diagnóstico que hace Vicente. Bueno, me dice, yo también tengo mi escepticismo. De todos modos, es una facultad que tiene y conserva bastantes quilates, y entonces sería muy difícil que el decano, en una facultad de estas características, tomara la posición del de medicina o de salud. Es casi inviable, sería suicida. Así que el componente, no sé si estoy respondiendo, el componente demagógico indudablemente está.
comparto el mismo proyecto de universidad y de facultad de ciencias sociales que tiene Caleta. Yo creo que no, pensaría todo de otra manera. Pero bueno, ante las opciones y a la vista de lo que pasa con los estantes decanatos y consejos directivos, simultáneamente tengo que decir, parezco amigo, voy y vengo, pero simultáneamente tengo que decir, lo que tenemos es lo mejor de lo posible. Podríamos estar en una situación, es decir, nuestra situación, para los colegas de otras facultades, es envidiable, por lo menos hasta ahora. ¿Respondí, no? ¿Alguna duda? ¿Consulta más? Muchas gracias por la asistencia, espero que les haya gustado. Mañana en el video para subirlo y en breve les informe con los puntos más importantes que por ahí les interesa difundirse a las otras personas. Todos. Gracias. Hasta luego.